En el libro de los Hechos, lo vamos a empezar a leer del capítulo 2, versículo 14 en adelante. Ahí vamos a compartir esta palabra. Una profecía, bendito sea Dios, dicho por la boca o profetizado. Hermana Madaí, bendito sea Dios. Ahí aliste los pasteles para cuando lleguemos a comer pastelito sabroso. Bendiciones a la familia Bonilla. Así que vamos a compartir, mis hermanos, esta palabra es una palabra profética. Una palabra que la profetizó el profeta Joel. Bendito sea Dios. La profetizó Joel. Alabado Jesús. Muy bien, vámonos a ver esta palabra. Una palabra que la profetizó Joel. Bendito sea Dios, en el capítulo 2, versículo 28. Fue una palabra que Dios le dio al profeta Joel. Bendito sea Dios. Y cuando Joel profetizó, bendito sea Dios, Joel profetizó 835 años antes de Jesucristo. Imagínese usted, 835 años antes de Jesucristo, el profeta Joel recibe esta palabra, la profetiza. Acuérdese usted que la palabra de Dios está dividida en tres partes: pasado, presente y futuro. Hay profecías bíblicas que fueron pasadas, es decir, ya se cumplieron. Por ejemplo, la venida de Jesucristo a esta tierra, cuando lo profetizó Isaías en el capítulo 7, esa profecía se cumple en el nacimiento de Cristo. Hay profecías que ya se cumplieron, bendito sea Dios. Profecías que se están cumpliendo, una de ellas, terremotos, hambre, peste, son profecías que se están cumpliendo. Pero hay profecías, bendito sea Dios, que aún no se han cumplido. Una de ellas, la profecía gloriosa que la iglesia espera, que es la venida de Jesucristo para llevarse a la iglesia. Bendito sea Dios. Son profecías escatológicas que aún no se han cumplido. Pero esta profecía, bendito sea Dios, la profetizó Joel 835 años antes de Jesucristo. Se cumple, bendito sea Dios, acá en Pedro, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no solamente se cumple, sino se da una profecía que también se seguirá cumpliendo antes del fin del mundo. Y como aún el fin no ha llegado a la tierra, entonces podemos decir que esta profecía está en pies. Está, bendito sea Dios, en pies. Dice, entonces Pedro, estamos en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pies, bendito sea Dios, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz habló y diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, y los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras. Porque esto, dice Pedro, no están borrachos, o sea, no están ebrios. Vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oigan lo que profetizó Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga esta palabra. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Bendito sea Dios. ¿Qué palabra, mis hermanos? Bendito sea Dios. Esta es una palabra, mis hermanos, que se tiene que cumplir. Que aunque la gente no quiera, endemoniados no quieran, porque cuántos endemoniados hoy en día que se oponen a que una mujer predique la palabra. Cuántos hijos del diablo hoy en día se oponen a que una mujer predique la palabra.
Pero sin embargo, aunque se levanten religiones, aunque se levante el diablo, aunque se levante quien se levante, esta es una profecía que se tiene que cumplir. Esta es una profecía que se tiene que cumplir. En los últimos tiempos, dice la Biblia, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres, sobre los niños y los jóvenes, aún sobre los ancianos, dice la Biblia, y ambos profetizarán, te guste o no te guste, endemoniado, hijo de Satanás. Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, no importando si es hombre o mujer. Dios derramará de su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas, y ambos, dice la Biblia, profetizarán. ¿Y sabe qué significa profetizar? Significa hablar la palabra, porque dice el apóstol Pedro que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y esta, dice Pedro, es la profecía, la más segura, la profecía que no falla. Es decir, que cuando tú y yo predicamos la palabra, estamos dando la profecía. En ese momento, bendito sea Dios, estamos dando la profecía. No como profecías que hoy dan estos endemoniados diciendo, dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Cuando tú te paras a predicar la palabra de Dios, en ese momento Dios te constituye o te llama profeta, porque está dando la profecía, la más segura. Bendito sea Dios, la que no falla. Alabado sea Jesús. Esta es una profecía, mis hermanos. Una profecía que se tiene que cumplir y que se está cumpliendo en estos tiempos finales. Bendito sea Dios. Así que esta es la palabra, mis hermanos, que necesitamos escuchar. Bendito sea Dios. Y cuando fue el día Pentecostés, el día que fue derramado el Espíritu Santo, bendito sea Dios, en ese momento muchos pensaban que aquellos estaban borrachos. Porque dice la Biblia que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él, dice la Biblia, son locura. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuánto carnal hijo del diablo que no va a entender la palabra, jamás le entenderá, porque la palabra es espiritual. Y la palabra fue escrita espiritual. La palabra es espíritu. Dios es espíritu. Y alguien que va a entender la palabra tiene que estar en el espíritu. De lo contrario, dice la Biblia, para él le va a ser locura lo que escrito está en la palabra. Porque tiene una mente carnal, una mente diabólica, animal. Bendito sea Dios. En Guatemala, donde Dios me permite estar pastoreando, hay congregaciones que se han levantado, misiones diabólicas. Una de ellas se llama Sala Evangélica. ¿Quién fundó la Sala Evangélica? Un señor que se llamó Don Carlos Kramer. Bendito sea Dios. Y este viejo endemoniado tomó el versículo de Timoteo, donde dice que a la mujer no se le permite enseñarle al hombre, sino que tiene que estar callada. Pero desafortunadamente ese versículo no habla de predicar. Ese versículo habla de un dominio propio que tiene que haber en el hogar, donde la Biblia me está enseñando que el hogar, el hombre tiene que ser la cabeza, la mujer no cola, pero sí el cuerpo. Entonces cuando Pablo dice no le permito a la mujer enseñar, no está hablando de predicar, sino de un dominio que tiene que haber en el hogar, porque al final del versículo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero ¿cómo es posible que una mujer se salvará engendrando hijos? Si la mujer no puede engendrar, quien engendra es el hombre. La mujer concibe. Y entonces, ¿cómo es que la mujer se salvará engendrando hijos? Simplemente, cuando tú encuentras la palabra engendrar, por ejemplo, en Filemón dice la Biblia, hablando Pablo, este es mi hijo que yo, dice Pablo, engendré en las prisiones. Pero la pregunta es, refiriéndose a Onésimo, a Filemón, pero ¿cómo es que Pablo dice, este es mi hijo que yo engendré en las prisiones? Si Pablo nunca tuvo esposa, Pablo nunca tuvo hijos. ¿Y cómo es que Pablo dice, este es mi hijo que yo engendré? Se refiere a hijos espiritual.
se refiere que cuando tú ganas un alma para Cristo, ese pasa a ser hijo espiritual. Por eso dice Pablo, este es mi hijo que yo engendré en las prisiones. Ahora, cuando dice la Biblia, la mujer se salvará engendrando hijos, se refiere que se salvará predicando la palabra. Pero ¿cómo es que va a predicar si el apóstol Pablo dice que no se le permite? No, no seas bruto, carnal. Tienes que entender, dile a Dios que te arranque esa mente diabólica animal y que te dé de tu Santo Espíritu para que puedas entender la palabra. Esta es una palabra profética. En los últimos tiempos Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres. Y hoy yo te puedo decir conforme a la Biblia, estamos en los últimos tiempos donde Dios no hace acepción de persona. Bendito sea Dios. Dice bendito sea Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que para Dios el hombre y la mujer es igual. Para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. No estamos en los tiempos de la ley. Bendito sea Dios, donde se le daba más importancia al hombre. Estamos en tiempo de gracia, donde Dios está derramando de su Espíritu sin acepción de persona sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños. Bendito sea Dios. Por eso no es de admirarse que hoy se levantan niños a predicar la palabra. Eso no es de admirarse, eso es de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la profecía se está cumpliendo. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien, endemoniado? Para Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino todos, dice la Biblia, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Esto es para ti, machista, hijo del diablo, que no quieres que una mujer predique, que no quieres que un niño predique. Es cierto, si el niño va a predicar en un altar, tiene que estar bautizado, porque hay muchos pastores hijos del diablo, alcahuetas, que suben a sus hijos al altar sin estar bautizados. ¿Cuántos pastores endemoniados, alcahuetas, hijos de Satanás, que suben miembros al altar sin estar bautizados? No. El hombre que tiene que subir al altar, no importando si es joven, si es niño, si es anciano, tiene que estar bautizado. Bendito sea Dios. Hoy al pastor no le importa eso. Lo que quiere es que su hijo esté tocando la batería, es que haga cualquier escándalo en el altar. Pero es un hijo del diablo que no quiere bautizarlo. ¿Por qué? Porque sabe que está torcido igual que el hijo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Estamos en esos tiempos donde no vamos a descartar que Dios quiere derramar de su Espíritu sobre toda carne. Así que si tú ves a un niño predicando la palabra, no te asustes, dale gloria a Dios, porque se está cumpliendo la profecía y estamos en tiempos finales donde Dios está derramando de su Espíritu sobre niños, mujeres, jóvenes y ancianos. Bendito sea Dios. ¡Qué palabra, mis hermanos! ¿Cuánto hijo del diablo hoy en día que no quiere que una mujer predique? Porque para él la mujer solo sirve para barrer el templo. Momento, si en los tiempos de la ley Dios levantó mujeres, bendito sea Dios, que predicaran la palabra, que corrigieran el pecado. Si en los tiempos de la ley Dios hizo maravillas con algunas mujeres, ¿qué no vamos a esperar en estos tiempos de la gracia? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así que, mis hermanos, la Biblia claramente dice sobre toda carne, sobre toda, sin acepción de persona. Cuando Dios le habló al apóstol Pedro para que fuera a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, versículo 1 del libro de los Hechos, Dios le mostraba a Pedro un lienzo que bajaba desde el cielo hasta la tierra. Y el apóstol Pedro pudo ver, dice, animales cuadrúpedos, de los que se comían y de los que no se comían. Y Pedro dice que veía la visión. Y de repente Pedro le dice a Dios: Señor, ¿y cuál es esta visión?
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, ¿cómo? Si nunca ha entrado cosa inmunda. Pero Dios le dice a Pedro, no le llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero la visión que Dios le mostraba a Pedro significaba, porque Dios iba a mandar a Pedro a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un hombre temeroso de Dios, que daba ofrendas, dice la Biblia. Hacía oraciones, pero tenía un problema, que no se había entregado a Jesucristo, no se había entregado al Evangelio. Como hoy en día hay gente que da ofrendas y hace tantas cosas buenas, pero le falta lo más importante, entregarle su vida a Jesucristo, bautizarse y ponerse a cuentas con Dios. Entonces dice la Biblia que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro pudo entender la visión y dijo, ahora entiendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que derrama de su espíritu sobre todo aquel en quien Él quiere. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos proféticos donde Dios está dispuesto a derramar de su espíritu. Pero cuando dice sobre toda carne, no se refiere sobre gente impía, no se refiere sobre mundanos, no, sino que cuando dice sobre toda carne, se refiere a gente que está consagrada en el Evangelio, gente que está buscando de la presencia de Dios, gente que está sometida en las cosas de Dios, no importando si es hombre, si es mujer, si es niño, si es joven, si es anciano. Dios está dispuesto a derramar de su espíritu sobre todo aquel que lo pida, como dice Juan. Entonces aquí, mis hermanos, dice la palabra, Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, oiga, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, mi hermana, si Dios te ha dado para predicar, predica la palabra. Porque cuánto predicador hijo del diablo cobarde, y lo he gritado, maricones, que no se atreven a predicar la palabra, que no se atreven a reprender el pecado, y como estos perros mudos, como dice Isaías 56:10, y como estos perros mudos no quieren predicar la palabra, bendito sea Dios, entonces Dios levanta mujeres que prediquen la palabra. Dios está levantando mujeres que tienen las faldas amarradas. Dios está levantando mujeres, bendito sea Dios, llenas del Espíritu Santo, que predican la palabra, que reprenden el pecado. La gloria es para Jesucristo, la gloria es para Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Como estos maricones no quieren predicar la palabra, entonces Dios está levantando mujeres, Dios está levantando niños que prediquen la palabra. Si en los tiempos de la ley Dios levantó mujeres como Débora, mujeres que tuvieron agallas, mujeres que tuvieron la valentía para guiar al pueblo, para reprender el pecado, en los tiempos de la ley. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Jueces, capítulo 4, versículo 4. Bendito sea Dios. Ya empezaron a relinchar los demonios. Hermano, no le responde a estos perros hijos del diablo. Déjelos que comenten. Déjelos que se revuelquen en su mugrero. Usted y yo escuchemos la palabra. Usted y yo concentrémonos en el mensaje. Deje a esos hijos del diablo, perros católicos, defensores de basura, déjelos. Usted y yo concentrémonos en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Así que déjelos. Oiga lo que dice Jueces. Qué palabra, mis hermanos. No defiendo a las mujeres, defiendo el Evangelio. Bendito sea Dios. No defiendo a las personas, defiendo el Evangelio de Cristo. Jueces capítulo 4 y su versículo 4. Dice la Biblia, oiga, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Qué hacía Débora? Gobernar. ¿Estás oyendo? Animal irracionable. ¿Estás oyendo? Animal. En los tiempos de la ley, una mujer gobernaba. Bendito sea Dios.
Y si no te gusta que te diga maricón, salte, perro, hijo del diablo. Todo aquel que se enoja con esta palabra de maricón es porque él es el primer maricón, defensor de maricones. Defensor de curas maricones. Bendito sea Dios. La Biblia dice que el hombre que va a predicar la palabra tiene que tener su esposa. Y los curas no quieren tener mujeres porque son maricones. Y si no se meten con las mismas monjas, como dice la Biblia en Baruch capítulo 6, que se meten con las mismas monjas. Bendito sea Dios. Palabra fuerte, mis hermanos. Desenmascaremos a estos cabros hijos del diablo. Jueces capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Aleluya. Una mujer. Oiga. Débora. ¿Cómo se llamaba? Débora. Bendito sea Dios. Y era profetisa. Aleluya. No solamente gobernaba, sino que también era profetisa en los tiempos de la ley. Si esto Dios lo hizo en los tiempos de la ley, ¿qué puede hacer Dios en los tiempos de la gracia? ¿Qué puede hacer Dios en los tiempos finales? Pero sigamos leyendo. 5. Y acostumbraba Débora a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bendito sea Dios. Y ella envió a llamar a Barak, judío de Abinón, de Seres, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Salomón? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que mientras Dios le había dado la orden a Barak para que fuera a pelear, a derrotar a los impíos, dice que a Balaam le temblaron los calzoncillos, le temblaron los pantalones, le temblaron los testículos, y este hombre no quiso ir. Como hoy en día, cuánto bendito sea Dios, hombre, que el nombre de hombre le queda re grandísimo. Hay hombres que mejor deberían de ponerse una falda, es más, ni una falda, porque hay mujeres que tienen bien puestas las faldas, predican la palabra, reprenden el pecado. Hay hombres que hasta da pena decirles hombres, estos desgraciados. Da pena decirles hombres, porque hombre es aquel que tiene los testículos. Hombre es aquel que se para firmemente. Hombre es aquel que predica sin miedo, sin temor, sin defender el pecado. Bendito sea Dios. Y Débora se sentaba a profetizar y a juzgar al pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia, bendito sea Dios, dice la Biblia, que Barak no quiso ir a la batalla. Y entonces Barak le dijo a Débora: acompáñame a la batalla. Si tú vas conmigo, dijo Barak, yo voy contigo, pero si tú no vas, yo tampoco voy. Bendito sea Dios. ¿Y qué dijo Débora? Está bien, vamos a la batalla, pero conocerás que esta batalla será ganada por mano de una mujer. Bendito sea Dios. Hoy Dios también está ganando batallas por manos de mujeres. Hoy Dios está ganando almas por boca de mujeres que están predicando la palabra. Hoy Dios está salvando gente que va rumbo al infierno por boca de mujeres. Bendito sea Dios, que Dios ha levantado para predicar la palabra. Así que vamos, hermana linda, predica la palabra. No importa que diga el diablo, no importa que digan estos endemoniados. Tú levántate, predica la palabra, reprende el pecado. No importa la condición, no importa en el lugar que estés, levántate con ese espíritu de Débora. Acuérdate que el espíritu que Débora tenía es el espíritu que Pablo tenía, es el espíritu de Cristo, es el espíritu que yo tengo, es el espíritu que tú y yo tenemos, es el mismo espíritu que Jesucristo nos ha dado, el espíritu que ha prometido derramar en estos tiempos finales. Así que vamos, mujeres, toma la batuta de valentía, levántate como Débora, levántate como profetisa, levántate como predicadora, levántate y predica la palabra. Si el maricón de tu marido no quiere, predica tú la palabra. Levántese usted a predicar.
Si el cobarde de su marido no quiere, levántese usted, predique usted la palabra. Bendito sea Dios. Hay iglesias donde los pastores no quieren predicar la palabra. Ahí Dios está levantando mujeres que reprendan el pecado. Y hasta le pegan al pastor también, por rociarla con la palabra. Bendito sea Dios. Lugares, hermanos, donde los pastores andan cacaraqueando como que fueran gallinas. Pastores mandiludos. Bendito sea Dios. Dios ahí está levantando mujeres. Dios ahí está levantando niños. Ahí está levantando Dios jóvenes. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando Dios levanta una mujer, cuando Dios levanta un joven a reprender el pecado, ¿sabe qué hacen los pastores endemoniados? En vez de apoyarlo, en vez de motivarlo, en vez de decirle siga adelante, lo que hacen estos maricones, le quitan los privilegios, lo sientan y ya no le dan privilegio. Eso es lo que pasa hoy en día. Cuando Dios levanta una persona a predicar, a reprender el pecado, se levantan estos endemoniados impidiendo que se predique la palabra. Bendito sea Dios. Pero no te preocupes, hermana, jovencito, no te preocupes. Si Dios te está levantando para predicar la palabra, y si tu pastor te quita los privilegios, Dios tiene mejores lugares para que tú prediques la palabra. Pero no cruces las manos, no bajes la guardia, no te eches en el nido de la gallina. Levántate en el nombre de Jesús, sigue predicando la palabra. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Bendito sea Dios. Si en los tiempos de la ley Dios usó a Débora, ¿qué no puede hacer Dios en los tiempos de la gracia? Si en los tiempos de la ley Dios usó a una burra para que le predicara a Balaán, bendito sea Dios. Eso está en Números 22-28, donde una burra le predicó a Balaán. Una burra le habló a Balaán, bendito sea Dios. Si en los tiempos de la ley Dios usó una burra, no puede usar otra burra hoy en día para que te hable. No puede usar hasta, bendito sea Dios, un borracho para que te hable. Aunque eso no implica que va para el cielo. Bendito sea Dios. Estamos en los tiempos finales, amado hermano. Estamos en tiempos finales, donde Dios está dispuesto a derramar de su espíritu sobre tu vida y poner ese espíritu de valentía, poner ese espíritu de poder, poner ese espíritu de autoridad. Bendito sea Dios. En los tiempos de la ley, cuando los viejos callaron la palabra, en los tiempos de la ley, cuando los viejos ya no querían predicar, ¿sabe qué pasó? Dios levantaba niños, Dios levantaba jóvenes para que predicaran la palabra. Si en los tiempos de la ley Dios levantó niños y jóvenes, ¿qué no puede hacer en los tiempos de la gracia? Bendito sea Dios. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mira cómo Dios levantó niños. Cómo Dios levantó niños. Oiga, él dice, primer libro de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Cuando ya no había visión, cuando ya no había predicación, cuando ya no había exhortación, ahí fue donde Dios levantó a este joven Samuel. ¿Cuántos años tenía Samuel? Exactamente la Biblia no lo especifica. Solo dice el joven Samuel. El joven Samuel. De la misma manera, Jeremías era un joven, porque él mismo lo especifica y dice, Señor, he aquí no es su hablar, porque soy joven o soy niño. Pero siempre cuando la palabra escaseaba en los tiempos de la ley, Dios levantaba jóvenes o levantaba niños. Si eso pasó en los tiempos de la ley, ¿qué no puede pasar en estos tiempos finales? El sacerdote Elí ya no quería predicar la palabra.
se había vuelto cómplice del pecado. Como hoy en día, cuánto pastor que se le ha metido el espíritu de Elí, se le ha metido el mismo espíritu de Elí, que en vez de predicar la palabra, estos endemoniados se levantan, bendito sea Dios, a oponerse a la palabra, se levantan defendiendo la sinvergüenzada, se levantan diciendo, no, es que este hombre mucho insulta, este hombre mucho critica. Animal irracionable, entiende, animal. La palabra es dura para los cabros, la palabra es dura para el impío, la palabra es dura para el torcido, pero la palabra para aquel que está en los caminos de Dios es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. ¿Cómo no va a sentir dura esta palabra una prostituta que está en la iglesia, toda pintarrajeada, empantalonada, pelona, con aretes, depilada, con zapatos de tacón alto? ¿Cómo no va a sentir dura la palabra esta animala, irracionable? Pero de repente se levanta un pastorcito, hijo del diablo, diciendo, no, es que esto no es así, es que esto no es así. Tranquilo, Satanás. O como Dios le dijo a Pedro, como Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué precioso Dios. Qué precioso Dios. ¿A cuánto pastor se le mete el espíritu de Elí? Ya no quiere reprender el pecado, ya no quiere. Ya no quiere. ¿Y sabe por qué? Porque en su casa está el pecado. Ahí tiene el pecado en su casa. Aleluya. Sus hijos marihuanos. Sus hijos unos drogos, impíos. ¿Y cómo va a predicar? ¿Cómo va a reprender? Si ahí está el pecado en su casa. Ahí está el diablo metido en su casa. Y eso mismo le pasaba a Elí. Elí ya no reprendía el pecado porque sus hijos se habían corrompido. Sus hijos estaban corrompidos. ¿Y cómo iba a reprender el pecado si el pecado estaba en su casa? Pero ahí Dios levantó a este niño. Ahí Dios levantó a este jovencito llamado Samuel. Y empezó Dios a usar a Samuel. Bendito sea Dios. Y empezó Dios a usar a Samuel. Siervo amado, joven amado que me ves, Dios está dispuesto a levantarte igual que a Samuel. Dios está dispuesto a levantarte igual que Jeremías. Dios está dispuesto de levantarte igual que el pastor llamado Timoteo, que era un joven. Bendito sea Dios. Dios está dispuesto. Bendito sea Dios. Hay otro niño que me llama la atención, llamado Joás. Joás tenía 8 años, bendito sea Dios. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Oiga, de 7 años. Dice la Biblia, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Siria de Bersea, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida, el sacerdote. ¿Te das cuenta? Ya los viejos ya no querían. Entonces Dios levantó a este niño de 7 años para que guiara el pueblo, para que gobernara. Lo levantó como rey. Si levantó a este niño de 7 años, ¿cómo no va a levantar? Bendito sea Dios, jóvenes, en estos tiempos finales. ¡Qué precioso! Pero hay otro versículo más, de otro jovencito también, que se llamó, bendito sea Dios, Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención de Josías? Que cuando Dios lo llama al reinado, tenía 8 años, un año más que Joás, porque Joás tenía 7, mientras que Josías tenía 8 años. Pero Josías hizo lo que los viejos no quisieron hacer. Mira lo que hizo Josías.
En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Mira lo que hizo Josías. El niño de 8 años. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían mujeres tiendas para cera. Dice la Biblia que Josías empezó a limpiar la casa de Dios. Empezó a sacar toda la prostitución que había en la casa de Dios. Así como hoy en día, cuántas congregaciones se están prostituyendo. Bendito sea Dios. Pastores que se están prostituyendo con el diablo. Pastores corrompidos que empezaron en el espíritu y hoy se están prostituyendo con Satanás. Y como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy en día, ¿cuántos pastores se están prostituyendo con Satanás? Pastores que hoy en las iglesias hasta hacen fogatas, prenden fuego y ahí están todos los jóvenes alrededor de la fogata. A estos perros pastores ya se les metió un espíritu de brujería, espíritu de hechicería, espíritu de ocultismo. Pero ya viene tu día, animal irracionable. Ya viene tu día, animal irracionable. Bendito sea Dios. Y eso mismo estaba pasando con Josías. Dice que empezó a sacar la prostitución que había dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios. Qué poderosa palabra, mis hermanos. Qué poderosa palabra. No sé que hay pastores que me están escuchando, que hoy en día han empezado a hacer fogatas con los jóvenes. Pero es que estos animales ya se les metió el espíritu de brujería, ya se les metió el espíritu de hechicería, el espíritu de ocultismo. Como dice Jeremías, espíritu de brujería opera en estos falsos. Bendito sea Dios. Y todavía los animales hasta graban sus fogatas que tienen, y las suben al Facebook. Bendito sea Dios. Como estos animales no se van a enojar con la palabra. Como dice Pedro, son animales irracionables. Bendito sea Dios. ¿Cómo esta palabra no le va a molestar? Si saben los animales que están más perdidos que el diablo. Bendito sea Dios. Esta palabra, hermanos, esta palabra es fuerte. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Hay una palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Porque esta palabra de animal irracionable se oye fuerte. Pero hay que predicarla, mis hermanos. Hay que predicarla. ¿Y sabe por qué Dios le llama a estos pastores, predicadores, animales irracionables? Porque hay animales que razonan. Hay animales que entienden. Pero hay animales que no entienden. Oiga lo que dice Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, pero esto dice, hablando mal de cosas que no entienden. Oiga, como animales irracionales. Aleluya. Como animales irracionales. O sea, no razonan estos animales. No razonan. Van a razonar los animales cuando lleguen al infierno. Pero será demasiado tarde. Allá muchos van a razonar. Pero será demasiado tarde. Bendito sea Dios. Por eso cuando Dios levantó a Josías, empezó a sacar la prostitución. La prostitución de la casa de oración. Hoy en día la prostitución está en la casa de oración. Bendito sea Dios. Pastores que tienen miembros en la iglesia. Y el pastor sabe que este miembro cobra por cantar. Cobra por predicar.
Y como sabe el pastor que le lleva buenos diezmos, bendito sea Dios, no le dice nada. Imagínense cuánto cobran estos cantantes, hijos del diablo. Algunos cobran 3,000, otros cobran 10,000. Wilman Camposeco, 12,000. Llame a la banda de Apocalipsis. ¿Cuánto cobran estos mundanos por una actividad? Y todas esas músicas, bendito sea Dios, que cantan. Estos endemoniados. Imagínense cómo están prostituyendo, bendito sea Dios. Y se están prostituyendo dentro de la casa de Dios. Y muchas veces el pastor se da cuenta del pecado, pero como le dan buen diezmo, le llevan buenas ofrendas, el sobre va lleno de dinero. Estos hijos del diablo no dicen nada, pero como dice Pedro, son animales irracionables. Pero la profecía es que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres, sobre jóvenes y sobre niños. Bendito sea Dios. Así que si Dios te levanta, mujer, para predicar, predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Eso sí, ni le quites ni le pongas. Y nunca prediques para quedar bien con el hombre. Predica para quedar bien con Dios. Reprende el adulterio. Reprende la fornicación. Reprende la mentira. Reprende la cobardía. Reprende el homosexualismo. Reprende el lesbianismo. Reprende la sinvergüenzada, la injusticia que se viven dentro de las iglesias. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Por eso, oiga lo que dice Eclesiastés. Porque en el capítulo 4, versículo 12 de Timoteo, Dios levantó un joven como pastor. Dios levantó un joven como pastor. Y ese joven se llamaba Timoteo. Imagínate. Timoteo, pastor, predicador de la palabra. Pero Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso sí, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, espíritu, amor y pureza. Eso es lo que tenemos que ser los jóvenes, ser ejemplo de toda esta bola de sinvergüenzas, corrompidos. Si los viejos pastores ya no quieren predicar, pues que Dios te levante a ti, joven. Bendito sea Dios. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Porque muchos dicen que un joven no puede ser pastor. No, dicen es que la Biblia dice que el joven, no sé qué, y que aquí, porque han malentendido un versículo que está en Eclesiastés, donde el joven que sea rey, pero que sea tonto, dice que llevará al pueblo el fracaso. Pero mire lo que dice Eclesiastés 4:13, hablando de un joven entendido, hablando de un joven sabio, de un joven prudente. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Mejor es el muchacho pobre, inteligente, que recibe consejo, que un rey viejo que nunca recibe consejo. Así que estamos en los tiempos finales, donde en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Así que si tú ves a un jovencito predicar la palabra, motívalo, apóyalo, ayúdalo para que siga predicando. Si tú ves a un niño predicar la palabra, no te burles de él, mejor ayúdalo, apóyalo. Si ves a una mujer que está predicando la palabra y puedes apoyarla, ayúdala, apóyala. Bendito sea Dios. En algunas ocasiones Dios me ha permitido regalarle bocinas a algunas hermanas para que prediquen la palabra en mercados, porque yo sé que son mujeres que Dios está levantando en estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos. Así que mi hermana, si tú tienes el deseo de levantarte para que Dios te use, estamos en los tiempos correctos, donde Dios quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo de parte de tu gran amigo y hermano en Cristo Jesús, Carlos Rivas. Que Dios te bendiga y te guarde. Y hasta una próxima,
si el Todopoderoso así lo permite. Cuídense.